Hoy día nos toca hablar de enfermedades genéticas, una pincelada de algunas patologías que probablemente ustedes hayan llevado anteriormente. Lo primero que vamos a tomar en cuenta que las enfermedades genéticas se encuentran en todas las especialidades, se encuentran en cualquier momento, a pesar que en algunas ocasiones no dan ninguna característica fenotípica y pueden tener una enfermedad genética. De tal manera que tenemos que saber nosotros detectar, diagnosticar para hacerle el consejo genético. Vamos a hacer la clase muy sencilla en relación a todas estas enfermedades, y lo primero que tenemos que remarcar es que es mutación. La mutación viene a ser cualquier cambio permanente del DNA o de repente una modificación en la secuencia del nucleótido. Cambio en la disposición del DNA. De tal manera que cualquier alteración que ocurra en nuestro DNA puede causar una enfermedad genética. Y algunas de ellas pueden dar como consecuencia una serie de alteraciones externas, fenotípicas, y otras no dan ninguna alteración, pero sí van a modificar alguna parte metabólica de algunas de estas enfermedades, como hay trastornos de herencia recesiva, como las enfermedades metabólicas. O de repente algún problema de enzimas que pueden llevar también a algún trastorno de estas enfermedades. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? Que en la mutación puede haber una alteración de los nucleótidos. ¿Pero dónde? En la región codificadora de un gen. ¿Y qué es lo que va a producir? Un cambio de la función de una proteína codificadora. Y por lo tanto, puede haber una sustitución también de una base. Como consecuencia de ello, se va a producir una mutación, un cambio en ese ADN. De tal manera que vamos a tener dos tipos de mutaciones. Mutaciones con sentido equivocado y mutaciones sin sentido. En las mutaciones con sentido equivocado va a haber una incorporación de aminoácidos inapropiados en la cadena polipeptídica. Mientras que en las mutaciones sin sentido hacen que aparezca un codón de detención. De tal manera que las mutaciones van a cambiar toda la nomenclatura y van a cambiar el esquema que tiene ese ADN, ocasionando una serie de cambios, una serie de alteraciones en el individuo. ¿Y qué tipo de mutaciones vamos a tener? Vamos a tener una genómica, cromosómica y también génica. En el caso de las mutaciones cromosómicas, genómicas y génicas, nosotros las podemos ver en el transcurrir de nuestra vida en las instituciones de la salud, o personas caminando en la calle, otras alteraciones de reproducir tempranamente, o algunas no nacen y son productos de aborto. Por lo tanto, esta serie de alteraciones van a cambiar la vida de quién, de esos padres, de las personas mismas que padecen, si es que sobreviven,
y ya no va a ser lo mismo. Por eso es importante estudiar a estas personas para determinar de qué tipo de alteración se está hablando, de qué tipo de mutación estamos hablando. ¿Para qué? Para hacerle el consejo genético. Si nosotros no sabemos el diagnóstico, no llegamos a determinar de qué se trata, entonces tampoco vamos a poder nosotros hablar con los padres. ¿Qué le vamos a decir a los padres? Por lo primero que van a preguntar si es que he tenido mi hijito con tal o cual patología, voy a tener si me logro embarazar nuevamente lo mismo. Eso es lo que van a preguntar. Y a veces ni preguntan porque piensan que está bien su bebé, pero se muere. Y por lo tanto tenemos que estudiarlo. ¿A qué llamamos mutación genómica? Viene a ser una segregación cromosómica errónea, como las aneuploidías. A ver, dígame acá, Chinchay, en una mutación genómica, en una aneuploidía, un ejemplo, porque ya han llevado ustedes también anteriormente clases también de mutaciones genómicas, de aneuploidía han hablado. Pantoja Ramos. Doctora, ¿puede ser la trisomía 21? Trisomía 21 también es una aneuploidía. Puede haber una trisomía 18. Puedes ver también, a ver, Ñaña Reyes, ¿qué me dice? Otra mutación genómica como una aneuploidía. Otro ejemplo, Ñaña Reyes Mayumi. Ñaña Reyes Mayumi. Montalbán Estrada. Otro ejemplo. Doctora, ¿podría ser el síndrome de Patau? Trisomía También, 13. una trisomía 13, así es. De tal manera que vamos... El síndrome de Klinefelter. También, Clicino, porque es una aneuploidía sexual, también. Entonces, cualquier alteración a encontrar en esos cromosomas es acá en este caso, como las aneuploidías, hay segregación cromosómica errónea. Normalmente, el hombre debe de ser 46,XY y la mujer 46,XX. Y cuando hay una alteración de esos cromosomas, entonces vamos a tener que es una mutación genómica. Vamos a tener, como dijo su compañero acá, una trisomía 21, pero 47XY, varón, acá tenemos que normalmente vamos a tener que cada uno de los cromosomas se encuentran de a par. De tal manera que vamos a tener en este caso el 21 van a ser 3 en vez de ser 2. Y va a y acá entonces una alteración en el número de los cromosomas. En vez de ser 46, hay 47. Pero puede ocurrir también que hayan cromosomas de menos. Puede haber una monosomía del 13 también, o 45 cromosomas y el 13 ausente, o alguna de ellos. Puede haber aumento o disminución. Como decimos acá que la mutación genómica es segregación cromosómica errónea. Ha habido un error en esta segregación de los cromosomas.
teniendo, por lo tanto, alteración de estos pares de cromosomas. Si hay un aumento del número de cromosomas del número 18, entonces sería 47XY más 18. Sería un cromosoma de más, en vez de ser 2, serían 3 cromosomas 18, y así cualquier número de los cromosomas pueden tener también un aumento o disminución de los cromosomas. Puede ocurrir también que acá, en este caso, puede ser también que en vez de ser 40, si es que esto fuera normal, el 21, 2 normales, y acá hubiese un cromosoma de más del X, sería un Klinefelter. Sería también una mutación genómica. ¿Qué más vamos a tener acá? En este caso también la trisomía, otro ejemplo. La trisomía 13. Vamos a tener acá la trisomía 13, donde hay un cromosoma de más. Entonces va a haber una alteración, va a haber error en ese número de los cromosomas. Va a haber un cromosoma de más del número 13. En vez de ser 2, hay 3 cromosomas 3. Y volvemos nuevamente a la parte de concepto, segregación cromosómica errónea, como las aneuploidías. Entonces, cualquier cromosoma puede estar alterado, tanto en el número de más o de menos, de lo normal. Mientras que en mutación cromosómica, vamos a tener los reordenamientos cromosómicos. Ejemplo, las translocaciones. Si bien nosotros hemos visto anteriormente una mutación genómica donde se ve el número de cromosomas van a estar errados, una segregación cromosómica errónea, mientras que en la mutación cromosómica vamos a tener que hay un reordenamiento cromosómico, como las translocaciones. Así tenemos también unas translocaciones que puede haber en el caso de una translocación balanceada, que puede ser, en este caso, del cromosoma 21, que debe de encontrarse normalmente libre o suelto, se ha pegado, porque ha habido una ruptura a nivel del cromosoma 14 y en el brazo Q, y se ha pegado allí el cromosoma 21. Ambos cromosomas van a sufrir una ruptura, de tal manera que como sus extremos son pegajosos, entonces se van a unir y va a funcionar como que fuese uno solo. Por eso es que se cuenta 45 cromosomas, porque este cromosoma se cuenta como uno porque está pegado al cromosoma 14. Por eso se dice 45XY translocación, porque se trata de un varón, ¿no? Se ha traslocado el cromosoma 21 al cromosoma 14. ¿Y dónde ha sido la ruptura? En el brazo largo, tanto del 14 como del 21, originando una mutación cromosómica. Y la mutación génica viene a ser una mutación de un par de bases. Ya va a ser más delicado y nosotros lo podemos observar si es que se le hace
un examen molecular. No lo vamos a poder observar como en los casos anteriores con el microscopio óptico convencional. En estos dos casos, tanto en la genómica como en la cromosómica, podemos observarlo nosotros con el microscopio óptico. Y podemos hacer también el bandeo de cromosomas, hacer la evaluación y toda la secuencia, ordenando los cromosomas y colocándolos observando para entregar el cariograma a los pacientes y puedan ser evaluados por el médico que lo ha solicitado. Entonces ya tenemos nosotros la mutación genómica, la mutación cromosómica y también vemos la mutación génica. En esta mutación génica ya van a ser alteraciones puntuales en el mismo cromosoma. Puede ser en una pequeña zona las mutaciones, pero que dan características en los pacientes. Así tenemos el síndrome de Marfan, podemos tener el síndrome de Ellis-Van Creveld, la acondroplasia, muchas alteraciones génicas que nosotros no lo podemos observar a través del microscopio óptico convencional. Acá vamos a tener una mutación génica. En este ejemplo, la mutación puntual va a ser en el cromosoma 15. ¿Pero dónde está ubicado? En el brazo largo del cromosoma 15, en el 21.1, en forma puntual. En esa zona específica se encuentra la mutación génica de este síndrome de Marfan, que tiene una serie de características. A ver, dígame, Livia Cabrera. ¿Está Livia Cabrera? Livia Cabrera. Sí, doctora, presente. Livia, dígame, ¿el síndrome de Turner sería una mutación génica o qué mutación es? ¿No es una aneuploidía, no sería genómica? Ya. Siempre y cuando sea una monosomía X, porque puede, ¿no? Una monosomía X. A ver, Lazo Sarmiento. Sí, doctora. Lazo Sarmiento, dígame, si tenemos un paciente que presente 48 X, Y. 48XXXY. ¿Qué cosa sería? ¿Qué mutación es? Yo le digo genómica, doctora. ¿Cómo? También se considera una aneuploidía porque hay un cromosoma más. Sería genómica. Ya, vamos a ver. Así es. Entonces ya está claro. Vamos a tener entonces una mutación genómica, una mutación cromosómica. Vamos a tener también una mutación génica. Entonces con ello vamos a continuar y preguntar también un ejemplo de mutación génica. Dígame, Morales Toribio, Ángel Omar. Un ejemplo de mutación génica. Lazo Sarmiento, Caterine.
Lazo Sarmiento, Caterine. Sí, acabo de contestarle. Lazo Sarmiento, ya, usted ya no le puse un ya. Nina Quispe Ríos, Tica. Nina Quispe Ríos. Pantoja Ramos. Paucar Cosío. Guaita Tachao. Atachao Jason. Jara San Esteban. Jara, ¿me están escuchando? Jara. Fibrosis quística. Así es, una fibrosis quística, una mutación génica. Tiene una herencia de tipo autosómico recesivo. Muy bien, entonces continuamos. Tenemos entonces que la mutación génica son mutaciones puntuales, específicas en una zona. Y también decimos que en los trastornos mendelianos se encuentran las herencias de tipo autosómica dominante y herencia autosómico recesivo. De tal manera que ustedes comprenderán que estos pacientes necesitan que se les realice consejo genético. No podemos dejarlo así a la deriva. Cuando ustedes estén lejos, de repente les toca en la punta del Perú, cerca al límite de Ecuador, puede llegar un paciente, pero que tenga una alteración genética, un trastorno de estos tipos, y ustedes tienen que saber qué tipo de herencia presentan, qué tipo de alteración tienen, qué mutación presentan, y por ende, ustedes estarían ya aptos para hablar con la familia, porque la familia a veces se preocupa mucho y quiere saber por qué le ha ocurrido esta patología. Vamos a desarrollar cada uno de ellos y vamos a decir en relación a la herencia autosómico dominante y autosómico recesivo, que en el primero, en el autosómico dominante, todas las personas que están afectadas pueden ser de sexo masculino o de sexo femenino. Allí no se escoge qué paciente va a tener sexo femenino o masculino enfermo que presente este tipo de herencia. Y la herencia va a ser de tipo vertical. Y generalmente uno de los familiares o de los padres van a presentar una de estas alteraciones. Vamos a tener un ejemplo. En el caso de acondroplasia. Un paciente, yo recuerdo una paciente, también llegó al consultorio, llegó una pareja y para consultar por su bebé. Resulta que la señora previamente había ido a hacer los trámites porque salía de alta su bebito. Y solamente ingresó el papá al inicio y después ya se juntaron. Y comencé a hacerle la evaluación al papá y me dice que su esposa es bien pequeña.
y que su bebita le han dicho que también tiene lo mismo. Al llegar la bebé con su mamá, las dos tenían acondroplasia. Tenían todas las características de acondroplasia, presentaban la frente amplia, una talla corta, los dedos en tridente, acortamiento rizomélico de extremidades superiores. Tenía la señora también una escoliosis y caminaba un poquito con los pies algo separados. Entonces, al examinar a la bebé, también tenía lo mismo. De tal manera que la herencia era de parte de ella. Autosómico dominante. Uno de los alelos presentaba el gen para la acondroplasia y le transmitió a su hijita. Su pareja, el papá de la niña, era normal y se casó con la señora y se le explicó que cabe la posibilidad que en el próximo embarazo, en un 50%, puedan tener otro bebé con acondroplasia. Y vamos a tener que el resto de la posibilidad es de que en cada embarazo un 50% puedan salir normales y un 50% anormales. Y cabe en cada embarazo. ¿Por qué? No es que ya me pasó, ya tuve mi hijita con acondroplasia, la próxima vez que salga embarazada, no me va a salir otra acondroplasia, ¿no es así? Nuevamente se vuelve a cero. El riesgo nuevamente se vuelve a cero. Y cabe la posibilidad que en un 50% les salgan hijos con acondroplasia o les salgan normales, porque el papá no era acondroplasia. ¿Y qué más? Vamos a tener que en general todos los individuos afectados son heterocigotos para este gen de la acondroplasia, ¿no? En el ejemplo. Mientras que la herencia autosómico recesiva también van a ser afectados tanto personas de sexo masculino y de sexo femenino. Pero tienen que ser los alelos iguales. Ambos deben de portar el gen para hacer la enfermedad de herencia de tipo recesivo, como la fenilcetonuria. Vamos a ponernos en ese caso. En el caso de la fenilcetonuria, ¿qué es lo que ocurre? De herencia de tipo autosómico recesivo. Vamos a tener a esos niñitos que están en la UCI, están graves, no quieren comer, no quieren lactar, pierden peso, tienen talla corta y va a tener que tomar una leche especial porque le puede hacer daño. La leche normal. De tal manera que tenemos que, conforme pase el tiempo, también tener una comida especial. Lo mismo ocurre con la fibrosis quística. En la fibrosis quística, ¿qué es lo que sucede? También es de herencia autosómico recesivo. Y tienen que haber dos alelos para hacer la enfermedad. Tiene que portar tanto papá como mamá. Tienen que ser heterocigotos para el gen de la fibrosis quística. Paciente también está en UCI, nace, síndrome respiratorio, siempre para en hospital, problemas para alimentarse, insuficiencia respiratoria, apnea, sale de alta, nuevamente regresa y así hasta que cuando
Cuando nacen, generalmente pueden tener un meconio espeso, un megacolon. Puede haber también una de las características que se puede encontrar en ese caso de los bebitos, que algunos de ellos pueden fallecer. Y si crecen, pueden atacar también otros órganos, como por ejemplo hígado, puede ser también vesícula, muchos órganos que posteriormente van a ser vistos por otras instituciones, porque ya algunos crecen, pero van a tener problemas en el transcurrir de su vida. Y generalmente tenemos que preguntar si es que son familia o no. Generalmente puede haber una mutación también, a veces no son familia, pero puede haber una mutación de un gen y el otro puede ser portador y puede también presentarse, puede ser de novo también. Y el riesgo de recurrencia para hermanos del afectado es de un 25%. Entonces, en un 25% pueden presentar esta herencia de tipo recesivo. Aquí tenemos síndrome de Marfan. También esta es una enfermedad genética, pero de tipo autosómico dominante. ¿Y qué vamos a tener en este caso? Que ese gen se encuentra, como habíamos dicho, en el cromosoma 15, brazo largo del cromosoma 15, 21.1. ¿Y qué más va a haber? Una alteración, hay un codificador de la fibrilina, va a haber un problema a nivel de la fibrilina, de tal manera que vamos a presentar niños o pacientes con problemas a nivel del periostro, de la subluxación del cristalino, va a tener una frecuencia de 10.000 a 20.000 pacientes, y en estos casos los pacientes van a tener alteración del tejido conjuntivo. ¿Por qué? Porque la fibrilina está alterada y ellos van a intervenir en las microfibrillas y por lo tanto ellos van a tener alteraciones de ese tejido, pero no solamente de ellos, sino a nivel del ojo, a nivel del corazón, de los vasos sanguíneos, porque esa fibrilina se encuentra en la aorta. Y la aorta puede dilatarse. Puede haber una aneurisma de la aorta. Y si hay un defecto a nivel de esa fibrilina, entonces esta aorta se puede romper. Por eso se les dice a los profesores, cuando son niños, los pacientes, de que tienen que tener cuidado en el momento de hacer ejercicios, en el momento de salir a jugar con sus compañeritos, porque pueden golpearlo y pueden presentar algún problema, como la ruptura de esa aorta. Imagínense una ruptura de esa aorta. A ver qué me dice Morales Rojas, María. Morales Rojas, María. Morales Rojas, María, Andrea. Morales Rojas. Flores Portocarrero, Wendy. Flores Portocarrero, Wendy. Flores. Fuentes Chuquimango. Fuentes Chuquimango. Sí, doctora. Buenas tardes. Fuentes Chuquimango. Si es que este paciente con síndrome de Marfan presenta en la aorta una lesión, alteración de la fibrilina, ¿qué le puede ocurrir a este pacientito? Le podría dar un infarto en todo caso. La aorta
presenta una alteración de la fibrilina. En la pared de la aorta va a ocurrir un aneurisma. Claro, trombos. Y si ocurre un aneurisma, ¿qué es lo que puede suceder? Puede, como la pared es delgada, poco a poco se puede dilatar, la pared se adelgaza tanto que puede romperse. ¿Esa es emergencia o no es emergencia? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, doctora. Sería una emergencia. Una emergencia y es catastrófico, el paciente se muere porque se rompe la aorta, la sangre va a salir a borbotones. El paciente se va a morir, por eso es una de las cosas graves que puede ocurrir en estos casos y se le tiene que alertar al personal no solamente de las escuelas educativas, sino a los familiares para que tengan cuidado. Los niños no se cuidan y los niños juegan y ellos pueden de repente hasta pelearse con otro niñito, pero puede ocurrir que se pueda romper esa aorta. Por eso es importante hacer el seguimiento, hacer las evaluaciones periódicas, no solamente de los vasos sanguíneos, sino, mire, también tiene que ver esa fibrilina hasta con el periósteo. El periósteo también tiene fibrilina. Los ligamentos del ojo, ligamento suspensorio al cristalino también, por eso ellos usan unos lentes muy gruesos. Tienen problemas también visuales. Y por lo tanto tenemos que hacer que estos pacientitos sean monitorizados, sean evaluados periódicamente una vez que se les diagnostica. ¿Qué más van a presentar? Son traviesos también, como todo niño. Hipermovilidad de las articulaciones. Pueden también luxarse, pueden fracturarse, una miopía, pero bien grave. La subluxación también que habíamos dicho del cristalino. ¿Por qué motivo? Porque hay una alteración de la fibrilina. ¿Qué más van a presentar? También los dedos muy largos, aranodactilia. A ver, todos ustedes traten de cruzar su dedo, que el dedo pulgar cruce toda su mano. En estos casos, estos pacientes sí pueden cruzar y doblar ese pulgar. Y los dedos son bien largos. De tal manera que les han llamado aranodactilia. Son bien flexibles. ¿Y qué más van a presentar? No solamente eso, sino van a presentar anomalías del tórax. Van a tener a nivel del pecho pectus excavatum. Cuando el pecho está excavado, tiene como una cavidad, una hendidura a nivel de la región anterior del tórax. Pectus carinatum, cuando el tórax más bien sobresale hacia afuera, ya no está hundido, sino sobresale hacia afuera. Puede presentar a nivel de la columna vertebral escoliosis. Y pueden presentar también, como les habíamos dicho, la aranodactilia. Pueden hacer una vida normal, pero siempre evaluándose y cuidándolo y haciéndole seguimiento a través de los diferentes exámenes. ¿Qué me dice acá Gurrionero Ramírez? Gurrionero, Ramiro Carlos, Ramírez Carlos.
Urrionero ha venido. Jara Santisteban, Marcelo. Jara Santisteban. A ver. Sebastián Joel Calderón Melo. Sebastián Joel Calderón Melo. Lisette Carazas. Sí, doctora. Lisette, sí se escucha, ¿no? ¿O no están los Sí. compañeros? Sí, Ya, se a ver, escucha, doctora. Lisette, tiene un paciente que presenta una serie de anomalías, como hemos expuesto. ¿Qué cosa le diría a los papás en ese caso? Tiene un niño de recién que se le ha detectado que tiene un síndrome de Marfan con todas las características, antecedente de que el papá tiene síndrome de Marfan, el niñito también presenta síndrome de Marfan, y la señora está embarazada. Esta señora está embarazada, la mamá de ese niñito está embarazada. Primero podría decirle de las complicaciones que podría presentar después de haber nacido, después del nacimiento de su hijo que tiene ahorita en espera, y poder de repente determinar con algunas pruebas las posibilidades de que se pueda presentar nuevamente el síndrome de Marfan en el niño que tiene ahorita posiblemente para que nazca, ¿no? A ver, en el caso vamos a ver que me diga Rosario del Pilar, Casas Reyes. Doctora, esa compañera sí me escribió porque no tiene internet, parece que ha tenido problemas en la zona donde vive y no tiene internet ahorita. Córdoba Villodas Rosa. Villodas Rosa. Villodas. Córdoba. O están viendo el partido de repente. Córdoba Villodas. Ese hermanito tendría 25%. Córdoba Villodas, ya. A ver, Villodas. De Ya. 50. A ver. Mire, si es que tiene, acá en este caso, vamos a ponernos en este caso. La señora es una señora normal. El papá tiene síndrome de Marfan. ¿Qué tipo de herencia? ¿Cómo serían sus alelos? A ver, Villodas. ¿Cómo serían sus alelos del papá? Porque hay un alelo para el síndrome de Marfan. Basta, como es dominante, basta que tenga uno de los alelos, ¿no? Para el síndrome de Marfan. Si nosotros lo ponemos con letra mayúscula, sería heterocigoto para el síndrome de Marfan, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? 75%. ¿Qué pasaría con ese bebé, ese bebito? ¿Habría un 75%? Si tenemos una herencia de tipo dominante, siempre hablamos de un 50%, ¿no es cierto? 50%. Entonces, la señora tiene la posibilidad de presentar otra vez. A ver qué me dice. Romira Cuellar Cárdenas. Romira Cuellar Cárdenas. Albeniz Orestes. Eduardo. Sí, buenas tardes. Albeniz, buenas tardes.
Dígame, le estoy preguntando a sus compañeros. Esta señora que está embarazada está preocupada, quiere saber si es que su bebito que está esperando va a presentar síndrome de Marfan. ¿Qué le vamos a decir? ¿Que sí o que no? ¿Qué le vamos a decir? No tenemos nosotros el examen molecular. No contamos con ese examen. ¿Qué cosas haríamos? Lo primero que haríamos nosotros. A ver, número 1, ¿qué haríamos? Porque ya me han dicho lo demás, otras cosas. ¿Hacer alguna prueba o lo primero que haríamos, o como decía la señora? ¿Qué haríamos? Nosotros en este momento no tenemos ningún examen para hacer. ¿Qué haríamos? No contamos, somos un lugar, pues, estamos en el tercer mundo, no tenemos exámenes moleculares en nuestras instituciones. ¿De qué arma nos valemos? La epidemiología, o no sé, solo de lo que tenemos diríamos que tiene riesgo de, o sea, lo asumiríamos como un niño con riesgo o un bebé con riesgo de tener síndrome de Marfan. No, en el peor caso es considerarlo como que sí podría tener, que tenga, por los antecedentes. A ver, Luis Paul Carrizo Porras, Luis Paul Carrizo Porras, ¿qué le diría a esta paciente? ¿Qué harían ustedes? ¿Me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Sí. No contamos con examen molecular. ¿Con qué contamos nosotros? Todos nosotros, ustedes, yo. ¿Qué haríamos? Podríamos saber solamente la proporción. Lo primero que haríamos nosotros, 1, una buena historia genética, 2, el árbol genealógico. Árbol genealógico, lo más facilito. Agarran un papel, le hacen su arbolito y ven cuántas personas, qué generaciones se presentan, si es vertical, si es horizontal, los pacientes que tienen esta patología o no. Entonces, de esa manera podemos determinar. Doctora, en este caso le diríamos que tendría una probabilidad del 50% de que su hijo tenga la enfermedad. Es empíricamente, nosotros le diríamos que cabe la probabilidad, no se le está diciendo, le asegura, en ningún momento se le asegura a nadie. Porque usted me dijo, después le dicen, ¿no? Hasta le hacen juicio. Entonces, lo primero que hacemos es una buena historia clínica con antecedentes, árbol genealógico y a estudiar y a decirle también que las probabilidades que tiene. De repente la señora tiene más hijos, no se sabe. De repente hay más antecedentes de parte del esposo, porque el esposo viene de parte del esposo. Por allí tienen que ahondar más ustedes para averiguar si es que hay más pacientes con esta patología o de repente se han muerto tempranamente y nadie los ha estudiado y comienzan incluso a evaluar así en forma retrospectiva. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Qué más vamos a tener con estos pacientitos que presentan una seria alteración del cristalino y puede haber una subluxación? ¿Por qué se presenta la subluxación? Cristóbal Lizárraga, Cristian. Cristóbal, ya hemos hablado y vamos a seguir repitiendo para que se les quede. Cristóbal Lizárraga. Cristóbal Lizárraga. Sí, doctora. Dígame, ¿por qué se produce la subluxación del cristalino?
Ya lo hemos dicho. Vamos a regresar, mire, para que se acuerde. ¿Qué tiene que ver? La fibrilina, una alteración de la fibrilina tiene que ver con todo esto, con la aorta, la aneurisma, viene a ver con ligamento suspensorio, por eso hay una subluxación del cristalino, también el periósteo, por eso es bien importante tener en cuenta la hipermovilidad de articulaciones también, es por eso mismo, la miopía, todas esas alteraciones tienen que ver una con la otra. Y va a haber un prolapso de la válvula mitral en un 2 a un 5%. Por eso es importantísimo evaluar a los pacientes, el corazón, los ojos, los vasos sanguíneos, los grandes vasos, y estar pendientes de ellos. Y van a tener también problemas coronarios, problemas cardíacos, por lo mismo que tienen que ver con la fibrilina. En otras patologías, vamos a pasar a otro tema, ya hemos ahondado en estas patologías. ¿Qué es lo que vamos a tener también? Otra enfermedad que es más frecuente, miren. 1 cada 3.000 a 5.000 recién nacidos, la neurofibromatosis o NF1. También es otra enfermedad de herencia autosómica dominante. Entonces basta un gen para la neurofibromatosis para hacer la enfermedad. ¿Y dónde se encuentra localizado? En el cromosoma 17q11.2. Y el síndrome de Marfan, ANEF, ¿en qué cromosoma se encuentra? Agnes Almeida. En el 13. En el 15, ¿se acuerdan? Vamos a regresarlo. Vamos a regresarlo. Ahí está. En el cromosoma 15, Q21.1. Y acá, mientras en este caso de la neurofibromatosis se encuentra en el cromosoma 17, Q11.2. En estos casos puede haber una expresividad variable, una penetracia completa, puede encontrarse lesiones a nivel de la piel, con manchas de color. Sí, dígame. ¿Qué significa el punto 2? No le escucho, no se escucha bien. ¿Qué significa el punto 2? O sea, cromosoma 17, brazo largo. Entonces ustedes, allí hay unos grupos y unos subgrupos. Dentro de la clasificación de los cromosomas hay unos espacios. Hay unos espacios, unos codones, van a haber unos lugares, unos sitios especiales donde están comprometidos, como decir, subgrupos de los grupos. Entonces, allí hay unos lugares puntuales especiales dentro de ese espacio. Y solamente allí se va a comprometer, va a haber la lesión o se va a encontrar el gen de la neurofibromatosis NF1, porque también va a haber otro gen para la neurofibromatosis NF2. Hay dos tipos, por eso ustedes tienen que tomar en cuenta que hay dos tipos de neurofibromatosis. En este caso de la neurofibromatosis tipo 1, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar unas alteraciones a nivel del ojo. Van a encontrarse unos nodulitos, nódulos de Leach. Y también se van a encontrar unos gliomas ópticos. Aparte de ellos, neurofibromas, que son unos tumores que se encuentran en la piel. Y todas estas lesiones que se encuentran en la piel pueden malignizarse. Por eso es importante hacerle el seguimiento y hacerle incluso la biopsia de esos tumores que se encuentran en estos pacientes. ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta en esta neurofibromatosis tipo 1?
vamos a tomar en cuenta varios criterios que van a ser diagnósticos. De todos los que vamos a enumerar, deben de presentar 2 o más criterios para decir que se trata de una neurofibromatosis. Si es que encontramos solamente las manchitas color café, no bastan. Tienen que haber más características, más de 2 características para considerar que se trata de neurofibromatosis. Ustedes han podido ver en las calles personas caminando que presentan lesiones en la piel que muchas veces se acomplejan y tratan de tapar sus extremidades, a veces salen en la cara, que es bien notorio y grotesco, y otras veces se encuentran en el cuerpo, al menos allí lo pueden tapar, porque desde pequeños ya empiezan a preguntar o le ponen apodo los amiguitos y le hacen bullying. Por eso también es importante conocer todo lo que puede ocurrir. Entonces, vamos a empezar. Uno de los criterios es 6 o más manchas café con leche. Vamos a ver una foto. Entonces tenemos acá que hay una mancha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hay bastantes manchas. Pero el criterio dice 6 o más manchas café con leche. Solamente eso, 6 o más manchas café con leche. No basta que haya una sola mancha. ¿Qué más? A nivel axilar, buscar pecas. Pero no solamente buscar en las axilas, sino también en la ingle. Ustedes también se pueden examinar para que observen y a sus familiares también, si es que encuentran, ustedes pueden encontrar algunos criterios. ¿Por qué? Porque es importante. Pueden tener tumores que después se pueden malignizar y no lo sabemos. Entonces ya vamos con 2 características, 2 criterios. 6 o más manchas, café con leche, pecas en axila o ingle, 2 o más neurofibromas, estos tumores, unos tumores. 2 o más neurofibromas de cualquier tipo o un neurofibroma plexiforme. 2 o más nódulos de Leach. Puede encontrarse también glioma óptico, que es ese tumor. Acá tenemos las manchas café, por eso le dicen café con leche, porque tiene manchas oscuras, unas manchas más claras, la piel que va a contrastar con el resto, otros satélites, otras manchitas satélites que se encuentran de diferentes tamaños, lesiones óseas también en el hueso esfenoide que están deformados o una pseudoartrosis. Antecedente de un pariente de primer grado diagnosticado de neurofibromatosis. Pero ese pariente debe de ser diagnosticado con neuromatosis con los 6 criterios. Entonces vamos a encontrar nosotros que tenemos que hacer un examen exhaustivo. De repente no le aparece todas las características en un momento dado, pero en el tiempo puede ir apareciendo. Por eso es importante hacer el seguimiento de estos pacientes. Hacerle no solamente una consulta, sino varias consultas. De aquí le podemos decir, venga en un año a hacer su examen para evaluarlo. Y se le puede ir pidiendo otros exámenes. Acá tenemos todas estas manchitas que se encuentran los nódulos de Leach en este pacientito.
Y esa es una de las características que podemos encontrar en la neurofibromatosis tipo 1. Aparte de ello, también pueden presentar otras alteraciones, como la discapacidad para el aprendizaje, puede tener hipertensión, escoliosis, alteraciones óseas, displasias, talla baja, afectación cutánea leve en un 75%. A veces las manchas pueden ser varias manchitas, café, y vemos al final que podemos diagnosticar a este paciente. A diferencia de la neurofibromatosis 2, vamos a tener que está localizado el gen en el cromosoma 22, diferente a la neurofibromatosis 1 que está en el cromosoma 17. Y aquí felizmente es menos frecuente, se encuentra en 1 cada 40.000 pacientes. Vamos a revisar y recordar que en este caso vamos a encontrarlo en la neurofibromatosis 1, 1 cada 3.000 a 5.000 pacientes. Ambos tienen herencia de tipo autosómico dominante. Y el neurofibromatosis 2, se presenta rara vez, 1 en cada 40.000 pacientes. Y las lesiones son mucho más severas que los anteriores. Y van a presentar en estos casos unas manchas más grandes. Y van a presentar gran cantidad de lesiones a nivel de la piel, que son deformantes, incluso algunos grotescos, que pueden ser en las manos, en la cara, y algunos coalescen, y todas esas lesiones también pueden malignizarse, así como las lesiones que se encuentran en la neurofibromatosis 1, acá también podemos encontrar tumores y manchas también café con leche que pueden también encontrarse. Vamos a tener otra paciente con lesiones severas a nivel de todo el cuerpo. Y se trata de el neurofibroma o neurofibromatosis tipo 2. Son lesiones de diferentes tamaños, algunas muy pequeñas y otras muy grandes como esta, que no solamente se encuentran en el dorso, sino también van a deformar la cara, las extremidades, y pueden encontrarse a nivel de todo el cuerpo. ¿Y qué es lo que van a presentar estos casos? Van a presentarse también unos neuromas acústicos bilaterales. Puede haber un schwannoma vestibular y pueden dar algunos signos, unas sintomatologías con problemas auditivos, con problemas vestibulares. Puede haber también tumores intracraneales, meningiomas intracraneal o paraespinal. También otros tumores como astrocitoma espinal. Aparte de las lesiones que tiene la paciente, por eso se dice que es más severo su cuadro, también van a presentar tumores a nivel cerebral, van a presentar lesiones severas que van a comprometer todo su organismo. ¿Cómo van a ser las manchas de estos casos? Porque en este caso también de los neurofibromas tipo 2, también van a haber manchas café con leche. Van a estar disminuidas en número, pero van a tener una intensidad mayor de pigmento y las manchas van a ser de mayor tamaño. Aquí no va a haber nódulos de Leach como hay en el neurofibromatosis 1. Tampoco se va a ver el glioma óptico como en la neurofibromatosis 1, pero las lesiones de manchas son más
grandes y también los neurofibromas que presentan y las lesiones cerebrales también van a ser diferentes. Por eso es muy importante hacer un estudio exhaustivo de estos pacientes, hacer el seguimiento, porque pueden también malignizarse. Acá tenemos, en estos casos, las manchas son mucho más grandes, manchas café, con leche, que van a presentar estos casos. A diferencia, habíamos visto, vamos a ver la anterior, aquí vemos algunas manchas, son más pequeñas, acá son en mayor número, allá en la neurofibromatosis 2 van a ser en menor número y son más grandes, pero las lesiones son más agresivas y los tumores también. ¿Qué más vamos a tener en estos casos? También puede en este neurofibroma tipo 2, vamos a encontrar un neurinomas del acústico. Acá tenemos el tumor en la parte posterior que va a presionar también al nervio, afecta al octavo par craneal y puede dar sintomatologías a este paciente, unos dolores intensos, los neurinomas del acústico. Por eso es importante hacerle la evaluación y hacer el seguimiento a estos pacientes. ¿Qué más vamos a ver nosotros? Entre otras enfermedades, habíamos visto ya varias patologías. Vamos a ver las patologías de mutación, vamos a ver las mutaciones génicas, cromosómicas, vamos a ver también las herencias de tipo autosómico dominante, también herencias de tipo autosómico recesivo, y entre una de ellas vamos a ver las enfermedades de depósito lisosomal. También son enfermedades que tienen también una herencia de tipo recesivo. Tendrían que tener 2 alelos para el gen de las diferentes enfermedades. Entre ellas vamos a nombrar que tenemos la glucogenosis, la esfingolipidosis, la sulfatidosis, mucopolisacaridosis. Vamos a tener las mucolipidosis, otras enfermedades de hidratos de carbono complejo, otras enfermedades de depósito lisosómico. ¿Y qué es lo que ocurre? Ustedes ya saben de los lisosomas. Entonces, aquí van a ver una carencia de enzimas. Carencia de cantidad de enzimas para hacer alguna enfermedad. Si nosotros tenemos en la glucogenosis tipo 2, vamos a tener en la glucogenosis, va a haber una carencia de enzima de esta, la alfa 1, 4-glucosidasa lisosómica. Entonces, ¿qué va a producirse? En este caso, la enfermedad de Pompe. ¿Por qué? Porque se acumula el glucógeno. Y estos pacientitos de temprano pueden nacer, estar como planchado, flácido, pueden tener un corazón grande, pueden tener alteración, pueden morir. ¿Por qué? Porque hay alteración de las enzimas que tienen que ver con el metabolismo, produciéndose un acúmulo del glucógeno. También tenemos otro grupo de enfermedades de depósito lisosómico, las esfingolipidosis. Las esfingolipidosis vamos a tener que hay carencia de enzimas. La GM1, gangliósido beta-galactosidasa. También vamos a tener en esta gangliosidosis tipo 2 que hay una carencia de las enzimas de exosaminidasa
subunidad alfa. ¿Y qué se va a acumular? La GM2 gangliósido. Vamos a tener también aquí en estos casos a esta enfermedad de Tay-Sachs. O también vamos a tener la enfermedad de Sandoff. Y aquí en esta va a haber carencia de esta enzima enzimática, la exosaminidasa subunidad beta. Y se va a acumular la GM2 gangliósido o globósido. De tal manera que vamos a tener también acá, entre otras enfermedades de depósito lisosomal, todo el grupo de la sulfatidosis, y que van a presentar graves enfermedades que pueden llevar a la muerte de los pacientes, como las leucodistrofia metacromática, la deficiencia de múltiples sulfatasas, la enfermedad de Grave, la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Niemann-Pick A y B. Todas ellas van a producir acúmulo de metabolitos, y estos metabolitos son dañinos para el organismo. Si se acumula algún producto en exceso, entonces va a dañar a ese paciente, y ese paciente puede morir. ¿Por qué? Porque hay carencia de diferentes enzimas. Tenemos la aril sulfatasa A para leucodistrofia metacromática, la aril sulfatasa A, B, C, las sulfatasas de esteroides también, uduronato sulfatasa, la heparano, N-sulfatasa, que van a producir esas deficiencias de las múltiples sulfatasas. Y hay gran cantidad de metabolitos que se van a acumular, produciendo daños, son tóxicos para el organismo. ¿Por qué? Porque no se pueden transformar y se van a acumular y van a ser dañinos. Acumulándose gran cantidad de estas sustancias, la sulfato de esteroides, los sulfatos de dermatano, que van a ser dañinos. También la enfermedad de Grave, que van a presentar una carencia de la enzima galactosilceramidasa y va a tener un producto acumulado, la galactocerebrosis. Y así tenemos gran carencia de enzimas como la galactosidasa A para la enfermedad de Fabry, glucocerebridasa para la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Niemann-Pick, la efingomielinasa, que va a estar presente en el Niemann-Pick tipo A y tipo B, y se van a acumular estos componentes, tanto la glucocerebrosis para la enfermedad de Gaucher, efingomielina para Niemann-Pick A y B. Por eso es importante hacer el estudio a estos pacientes. ¿Para qué? Para determinar de qué trata y hacerle el estudio a toda su familia, porque se encuentran enfermedades. Entre otras enfermedades de depósitos lisosómicos tenemos los mucopolisacaridosis, MPS. Los vemos desde recién nacido en el hospital. Tenemos neonatitos que han tenido mucopolisacaridosis o MPS. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hay carencia de la alfa-L-hidroronidasa, acumulándose metabolitos como el sulfato de dermatano, sulfato de heparano. Y en la mucopolisacaridosis 2, el Hurler, tenemos la L-hidronosulfatasa, donde hay una carencia de esta enzima. Pero ¿qué es lo que ocurre? Estos pacientitos pueden también determinarse. Casi no tienen fenotipo tempranamente porque no son acuciosos
Y desde recién nacidos, si es que es, porque hay también enfermedades, hay tratamiento enzimático para estas enfermedades, y uno de ellos es la mucopolisacaridosis, se puede determinar y detectar tempranamente y darle el tratamiento. Tuvimos un caso en la maternidad de Lima, también de estos casitos, un pequeñito que era de talla muy corta, que tenía cuello corto, por las extremidades tenía las manos un poco en garra, pequeñas, no tenía otra característica. Se le hizo, también se envió a otro lugar, al extranjero, para que le hagan el examen, que nos lo hicieron gratis por ser de favor, y se detectó que se trataba de una mucopolisacaridosis. Pero generalmente pasan de alto y no se llega a determinar. Con el tiempo, si es que crecen y si es que sobreviven, son bien pequeñitos. Pueden, según lo que se trate de uno de estos mucopolisacaridosis, pueden llegar incluso a sobrevivir varios años. Pueden tener un tórax también con cifosis, pueden haber escoliosis, pueden dolerle las articulaciones, las manos tratan de tornarse en garra. Y entre otras enfermedades tenemos la mucolipidosis. En este caso, en las mucolipidosis van a encontrarse la enfermedad de las células 1 y polidistrofia pseudo-Hurler. ¿Y qué es lo que va a haber? Carencia de la enzima, deficiencia de enzimas fosforilantes, que son muy importantes para formación y reconocimiento de la manosa 6-fosfato. Acumulándose entonces mucopolisacáridos y glucolípidos, haciéndose tóxico. Eso es lo que le hace daño. Entonces hemos visto que todas estas alteraciones pueden encontrarse y nosotros podemos hacer que los familiares nos den más, nos indiquen más, nos cuenten más de qué es lo que ocurre con su familia, siempre y cuando nosotros los orientemos. Si nosotros no sabemos que existen, debemos de saber que existen estas enfermedades, podemos también diagnosticar alguna de ellas. Muy bien, muchas gracias por su atención. Hemos terminado hoy día con la presentación y mañana nos vamos a ver nuevamente. Doctora, quería hacerle una pregunta. Creo que mencionó que hay un examen que se hace a los bebitos para ver si es que, bueno, yo recuerdo que era fibrosis quística, galactosemia, creo que se le pincha el piecito, pero no recuerdo el nombre de ese examen que se le hace a los bebés para descartar ese tipo de enfermedades. Ah, bueno, ya. Nosotros hacemos un examen, ese es un examen de tamizaje neonatal. Ese examen de tamizaje neonatal se hace en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Ha sido aprobada como ley, hay una norma y le hacemos el tamizaje para 4 enfermedades a todos los neonatos. Para detección del hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal congénita, la fenilcetonuria y la fibrosis quística. Todas estas enfermedades, tanto la fenilcetonuria, la fibrosis quística y la hiperplasia suprarrenal congénita, tienen herencia de tipo autosómico recesivo. Son enfermedades genéticas que le podemos detectar a tiempo con una sola gotita de sangre en una tarjeta de cartoncito especial. Colocamos unas gotitas de su piececito y con esas gotitas, unas 5 gotitas o 6 gotitas colocamos en esas tarjetas, las secamos y le envían a la maternidad de Lima o al centro donde le hacen la detección como Seguro Social, donde se le hace el examen
y se le remite el resultado. Nosotros estamos haciendo esos exámenes también. Mientras que en el hipotiroidismo congénito tiene varios tipos de herencia. Tiene herencia de tipo dominante, de tipo recesivo, incluso herencia ligado al X. Y es muy importante ver los antecedentes. No solamente antecedentes de la mamá y del papá, sino de sus familiares en general. Por eso es importantísimo estudiar a cada uno de estos pacientes. Muy bien, eso es todo. Más bien voy a un ratito a descargar la lista. Muy bien. Han venido 70 alumnos.